Ahora sí, vamos a arrancar con las noticias del día de hoy y vamos a hablar de algo, bueno, que es una realidad que hemos traído hace poco tiempo datos para hablar del crecimiento de los crímenes de odio y de la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+, que fue y sigue en crecimiento en los últimos meses en comparación incluso al año pasado, pero ahora vamos a hablar de un hecho puntual, que se trata de un ataque de odio homofóbico que sufrió Juan Sabín, de 24 años, este sábado por la noche a la salida del boliche Reo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El joven Juan difundió en sus redes sociales las imágenes de cómo fue que quedó su mandíbula, básicamente, posterior a este ataque por parte de dos muchachos que se lo cruzaron a la madrugada, eso de las 5:20, 5:40 horas de la mañana en Avenida Libertador, una zona muy transitada, muy frecuentada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que al cruzárselos los atacaron con comentarios que hacen alusión a su orientación sexual. Y así es como quedó básicamente la placa y se ve, dice, no soy de hacer esto, pero necesito ayuda para poder pagar las placas que tengo que usar y tienen un valor aproximado a 7 millones de pesos. Es una suma de plata que no tengo y que no sé cómo conseguirla si no es con difusión y ayuda de todos. Así fue que denunciaba, ¿no? Y comentaba, reclamaba que el daño que le generó esto y que solo puede ser reparado por una cirugía maxilofacial que le tienen que poner placas de titanio, tiene un valor de 7 millones de pesos. Por suerte, y gracias a la solidaridad que recibió desde el día de ayer que hizo público este ataque homofóbico que sufrió, pudo juntar los 7 millones de pesos a partir de distintas donaciones que fue recibiendo de personas a través de las redes sociales, de la difusión de medios y demás. Así que en ese sentido pudo alcanzar esa suma altísima, obviamente para una persona común y corriente. Pero a la vez va a iniciar el proceso judicial. Bueno, todavía él no había realizado la denuncia, no se había acercado a la fiscalía a pedir imágenes y demás. Así que ahora, según comentó a distintos medios de comunicación, va a ir a denunciar este hecho que, como digo, se habla de un ataque homofóbico porque los cruzan dos muchachos, a él y a un amigo, cuando salen de este boliche. Un boliche Reo, un boliche que, digamos, es conocido por ser un boliche donde habita la comunidad LGBT porteña más que nada. Se los cruzan cerca de esa zona cuando ellos están yendo a tomar un auto y el otro amigo, no Juan, sino que el amigo de él estaba llorando, estaba teniendo un mal momento por una situación familiar, según lo que contó Juan. Y se le empiezan a acercar estas dos personas, les empiezan a hacer burla de cómo él estaba y le empiezan a pegar, básicamente se le lanza encima y él denuncia a Juan que no le quisieron robar, en ningún momento atinaron a sacarle nada, sino que uno de ellos directamente gritó, siempre le quise pegar a uno de estos, mientras, bueno, básicamente le rompía la cara y le fracturaba la mandíbula. Que luego, bueno, él tuvo que pasar por dos guardias de hospitales ahí durante la madrugada hasta que, además de tratarle la emergencia, le comentaron que iba a tener que hacerse esta cirugía, como decíamos, de 7 millones de pesos. Así que, bueno, un hecho más que se suma a esta lista, pero también, digo, es importante, no como hecho aislado, sino fundamentalmente para entender que estamos viviendo un momento de crecimiento de las cifras de ataques homodiantes y ataques de crímenes de odio en general y que son también la consecuencia de discursos que se promocionan, que se difunden o promocionan, con la palabra que le guste más a Javier Milei, desde el Estado Nacional, de todos los estamentos del Estado Nacional. Y que eso tiene consecuencias en la vida cotidiana de millones de personas que habitan este país. Tenemos a Juan para escucharlo en comunicación con una radio en el día de ayer. Mi nombre es Juan y dicto estas palabras porque no puedo hablar. Tengo la mandíbula destrozada y la cara desfigurada por los golpes que recibí el sábado pasado, cerca de las 5 de la mañana, en Avenida del Libertador e Infanta Isabel, en el barrio porteño de Palermo. Siempre le quise pegar a uno de estos.
fueron las palabras que pronunció uno de los dos agresores antes de que ambos se abalanzaran sobre mí y en cuestión de segundos intentaran matarme por ser gay. El ataque lo desencadenó el llanto de mi amigo estadounidense con quien habíamos ido a bailar a la fiesta Reo. Interpretaron esas lágrimas como lágrimas de putos llorones. Mi amigo lloraba desconsoladamente porque acababa de enterarse de la muerte de su abuela. Tengo 24 años. Salí del armario a los 21 y estoy desempleado. Vivo en Malvinas Argentinas con mi mamá. Mi padre nos abandonó cuando yo aún era un niño. Siempre le quise pegar a uno de estos putos llorones. Bueno, ahí lo escuchamos, como arranca comentando este audio, lo tuvo que hacer a través de un dictado porque básicamente tiene la cara tan desfigurada que ni siquiera puede hablar correctamente. De hecho, las entrevistas que se conocieron estos últimos días, en el día de ayer en realidad, son todas entrevistas gráficas, ¿no? No hay video ni nada de él. Tampoco todavía conocemos videos de cómo fue el hecho. Como decía, ahora Juan se iba a disponer a pedir a la Fiscalía distintos registros que le permitan también realizar esta denuncia. Así que bueno, repudiable y totalmente espantoso este hecho, pero que es en realidad un ejemplo más del país y de la realidad en la que vivimos. Y por otro lado, otra de las noticias para el Será Informa desde hoy, vamos a profundizar algo que comentábamos en el día de ayer, porque lo comentamos así al pasar y lo queríamos profundizar en detalle, que se trata de la identificación del prefecto que le disparó a Jonathan Navarro en la jornada de movilización de la marcha de jubilados del 12 de marzo, ocasionando que Jonathan pierda la visión de un ojo a partir de ese impacto. El Juzgado Federal número 1, a cargo de María Servini, logró dar con entonces el prefecto. Estamos hablando de Sebastián Emanuel Martínez, de la agrupación Guardacostas de Prefectura Naval, que fue localizado a partir de la reconstrucción realizada por organizaciones que conforman y que se sostienen, en este caso, en el mapa de la policía. Tenemos el video, si podemos compartirlo completo, o por lo menos una parte del mismo, de cómo fue este proceso de identificación que lanza, como decimos, el mapa de la policía, luego de poder identificar y dar con la identidad de este prefecto. Reconstrucción del disparo contra Jonathan Navarro que realizamos desde el mapa de la policía y la querella en la causa, la justicia logró identificar al autor material. Se trata del oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la agrupación Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, quien quedó imputado y fue citado a indagatoria el 16 de septiembre. Además, la jueza ordenó la prohibición de salida del país para el efectivo. El oficial Martínez disparó a la cara de Jonathan, transgrediendo las expresas indicaciones del manual de uso del rifle táctico disuasivo Birna TCR. El tiro le provocó a Jonathan la pérdida de visión de su ojo izquierdo. La pieza audiovisual que publicamos el 28 de julio pasado fue presentada por la querella ante el Juzgado Federal 1 a cargo de la jueza María Servini. Estos elementos fueron utilizados por el tribunal para contrastar el informe elevado por prefectura y avanzar en la identificación de Martínez. Por eso, cada agente policial, gendarme o prefecto que ejerza violencia ilegal tendrá que responder por sus acciones frente a la justicia y podrá ser sancionado, y podrían cumplir condena efectiva en una cárcel común. Los funcionarios políticos que hoy los empujan a usar las fuerzas de manera irregular y desmedida, más tarde o más temprano dejarán el poder, y serán los efectivos en calle los que padecerán las consecuencias de la irresponsabilidad de sus mandos. En este sentido, la reconstrucción del disparo contra Jonathan Navarro se suma a la realizada alrededor del caso de Pablo Grillo durante la misma jornada del 12 de marzo, cuando cada uno de estos actos ilegales contra la población fueron ordenados y coordinados por el Comando Unificado de las Fuerzas Federales. Es evidente que la sanción judicial debe apuntar hacia quienes deciden y encubren la violencia estatal. El disparo contra Jonathan Navarro fue 3 minutos después del ataque a Pablo Grillo al otro lado de la Plaza de los Dos Congresos. Vos también podés participar de esta historia. Registrá todo hecho de represión policial en el espacio público. Compartí esta información. Participá de este método de cuidado colectivo contra el abuso policial.
Bueno, ahí como estábamos escuchando, es el informe que lanzó el mapa de la policía, que en el día de hoy se estará presentando ante el juzgado para explicar técnicamente cómo se desarrolló este informe de reconstrucción audiovisual presentado por la querella, detallando el origen y la preservación de las imágenes, así como el método que permitió individualizar al prefecto. Además de esto, como indicaba recién, el 16 de septiembre será la fecha en la cual el mismo deberá declarar, ¿no?, en indagatoria, que a lo cual lo llamó la jueza, y como resaltaban recién desde el mapa de la policía, Sebastián Emanuel Martínez no podrá salir del país hasta entonces, para, bueno, obviamente preservar que se mantenga en el país y que vaya a declarar correspondientemente el 16 de septiembre. Un rostro más, una cara más de un operativo que se vive todos los miércoles, pero aquel miércoles 12 de marzo fue quizás el punto más alto de violencia desatada por este comando unificado bajo la conducción de Patricia Bullrich, que desató una violencia represiva tremenda, dejando a Pablo Grillo al límite de la muerte y a Jonathan Navarro con la pérdida de la visión en un ojo, además obviamente de todos los heridos, detenidos y demás que hubo en aquella jornada. Así que muy importante el trabajo que desarrollaron todas las organizaciones veedoras de derechos humanos, tanto ACBI, el CELS, el mapa de la policía y un montón de organizaciones más que están todos los miércoles ahí observando. Bueno, la CPM, que también estuvimos hablando con ellos varias veces las últimas semanas. Sí, sumemos a la población civil. Ayer entrevistábamos justo a Yasmín, parte la importancia también de no estar grabando. De los fotoreporteros, algunos con su carnet de prensa correspondiente a algún medio, otros concretamente que lo hacen exclusivamente porque creen en la necesidad de estar todos los miércoles allí filmando lo que pasa y defendiendo a nuestros jubilados y jubiladas, que están cumpliendo un rol central, sobre todo los trabajadores de prensa y los corresponsales, fotoreporteros, sobre todo en esta etapa de tanta violencia callejera, y que están siendo una especie de primera línea. Y que seguramente cuando recordemos este proceso triste de la Argentina y oscuro, recordemos en el rol de los fotoreporteros y de los fotoperiodistas y de la prensa en general, un rol preponderante en el enfrentamiento, sobre todo en la calle, contra las fuerzas de seguridad desatadas por la conducción de Patricia Bullrich y obviamente también de Jorge Macri en ese operativo conjunto que bien destacaba Delphi recién. Así es. Además aprovecho porque en el día de ayer no nos dimos cuenta de saludarlos, pero ayer fue el día del fotógrafo. Sí. Así que 19 de agosto, día del fotógrafo, un saludo a todos ellos, principalmente Feliz día para todos. Aquellos fotógrafos que forman parte de Trinchera y que colaboran para hacer parte de este multimedio no solo cada miércoles, sino en cada movilización, en cada evento, en cada situación que hay. Ellos están ahí firmes siempre. Así que un saludo a todos ellos. No los voy a nombrar porque seguro me olvidé de alguno, Vamos pero a nombrar solamente a la querida Malemane, que la tenemos acá al lado. Mates por el día del fotógrafo. Ahí está. Gracias. Mira, te lo pasé y todo. No te cobré peaje. Solo porque es el día, porque ayer fue el día del Excelente. fotógrafo. Llega con delay, pero Sí. llega, todo llega. Llega como las políticas de Federico Sturzenegger. Puede ser Ay, sí, que es ¿nos vamos a así. meter en eso? A Bueno, ver. Vamos. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bien, nos vamos a meter entonces, como decía la querida Delfina Benese, con este tuit que que publicó el día de ayer el ministro de Desregulación, aunque no exista regulación a favor del mercado. Bien, Federico Sturzenegger, que concretamente lo que dice, le estamos mostrándolo en YouTube, para quienes estén en YouTube, que vengan, que le pongan me gusta, que compartan y demás, pero le leemos para quienes estén por la aplicación. Liberamos la circulación de bitrenes en todo el país, bajando los costos de la logística para la producción. Resolución 1196-2025 con la firma de Luis Caputo. Habilita la circulación de bitrenes, camiones con 2 semirremolques articulados con mayor capacidad de carga, por casi la totalidad de la red vial nacional. El cambio permite un ahorro significativo en los benditos costos de logística en nuestro país. Dice de esta manera
Federico Sturzenegger. Hasta ahora, los bitrenes de mayor porte solo podrían circular por tramos muy específicos, inconexos, y que cubrían apenas 1/3 del total de las rutas nacionales. Con la normativa anterior, un bitren de más de 25 metros y medio que saliera de Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias, ni haciendo todos los desvíos posibles, se queja Sturzenegger. Se pedía además un permiso para circular por camión, que en condiciones normales demoraba meses en aprobarse. Bueno, eliminan no solamente ese trámite que debería realizar, ahora vamos a pasar a mostrar lo que es un bitren, para quizá algunos no se lo han cruzado, porque no es un vehículo que realmente uno se cruce mucho en las rutas que circula, obviamente por la característica de su porte. Estamos hablando de, como bien se estipulaba, de un camión. Imagínense, ahí está, 2 camiones, ¿sí? En este caso, uno comúnmente ve lo que se denomina 1114, ¿no? 114, que sería el tren de carga. Se le dice así principalmente por un eje delantero, un eje trasero y 4 ejes en el semirremolque. En este caso, como ven, los bitrenes tienen, obviamente son mucho más largos. Recordemos que la distancia de un camión de largo tiene aproximadamente entre 18 y 20 y pico de metros, ¿sí? 23 metros. Hay algunos que, por ejemplo, los camiones que cargan vehículos, ¿vieron cuando nos cruzamos con algunos camiones que cargan vehículos? Bueno, esos tienen un largo que supera los 20 metros. Tiene más capacidad, obviamente, de toneladas, casi el doble de toneladas, producto de que obviamente trabaja con más ejes, pero sobre todo estamos hablando del largo del camión, ¿sí? En este caso estamos hablando de que pueden llegar a medir hasta 30 metros algunos de largo, entre más o menos 23 metros y 30 metros. Estos son algunos ejemplos ilustrativos que le compartí el querido Mati Marchi, para que veamos. En el otro veíamos concretamente un contenedor, en este ya es un modelo más de carga, ¿no? Puede ser granos, puede ser cualquier otro material. Si tan solo existiera un transporte que se desplaza de forma única, ¿no? Por su propio carril, que puede extenderse de un punto al otro del mismo territorio nacional y que encima no tiene que desplazarse por rutas que implican un mantenimiento permanente. Mirá, qué curioso, ¿no? En un país, además, casi que existió algo así como que se inventó en el siglo XIX, me parece. Más o menos. Pero no sé, me suena, capaz estoy flasheando. Se llama tren, me parece. Le decían ferrocarril, exactamente. Mirá. Pero creo que quedó una estación acá. Acá exactamente estamos emplazados en base al propio abandono que las políticas de Sturzenegger ha llevado. De hecho, creo que estamos sobre previo una a la vía llegada del de Sturzenegger, incluso previo a la llegada de Sturzenegger. Pero vamos al mapa del mapa que publica Sturzenegger. Además que estamos hablando de que nosotros somos un país llano. O sea, somos un país que no tiene dificultades de altura, de grandes desniveles. Pasa que piensan en el país de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y acá se olvidan que tenemos meseta, cordillera. No, pero incluso montaña. en los lugares donde la Argentina registra altura, la llegada es relativamente llana. Si la llegada, por ejemplo, a Mendoza, por ejemplo, la llegada, por ejemplo, a Jujuy, ¿sí? Es relativamente llano. O sea, 40.000 kilómetros de vía llegó a tener la Argentina, que obviamente permitía otro tipo de transporte. Bueno, como sabemos, eso fue brutalmente desfinanciado. Hemos hablado me acuerdo con Maturana aquí, alrededor de los costos de la realización de las vías, las líneas férreas que se han recuperado. Pero como veíamos recién en el mapa de la publicación que publicaba el ministro Sturzenegger, allí vemos antes de la resolución hay unas líneas punteadas marcadas en rojo. Son los recorridos que no tenía habilitado un bitren. Esto, recordemos, es una medida que ya inauguró el macrismo, ¿sí? Macri en 2018-2017, ahora no recuerdo exactamente, habilita al bitren a transportarse en las rutas argentinas. Y como verán, el mapa de la derecha es con la nueva resolución, ¿sí? O sea que el bitren va a poder circular tranquilamente por toda la Argentina. Excepto
que también lo especifica Sturzenegger en su tweet, en algunos lugares específicos como el norte argentino. Allí están punteados en colores amarillos, específicamente en Tucumán, en Salta y en Jujuy, producto de algunas curvas que van a requerir parar el tránsito. Todo esto que estoy diciendo es en serio que parezca joda. ¿A quién beneficia a los bitrenes? Y hay que preguntar en realidad qué es lo que se va a transportar, porque concretamente el que se va a ver beneficiado es quien, en vez de transportar 40 toneladas de máxima o 45 toneladas de máxima en un camión normal, podríamos decir, o de gran capacidad, estaría transportando hasta 75 toneladas. Pagando un solo costo logístico, un solo chofer, un solo cargamento de nafta, ¿no? Sí, terrible. Pero también me suena un desastre terrible para las rutas que, bueno, faltando vialidad nacional también tantas toneladas, me imagino que las rutas van a tener un deterioro terrible. Ahí dan el clavo, la querida Malemanes, porque lo primero que podemos decir, incluso mira, el cierre del tuit de Sturzenegger exactamente, dice... ¡Viva la libertad, carajo! Felicitaciones al secretario de Transporte, Luis Perrini, que inmediatamente abrazó la idea de este cambio, todos junto al ministro de Economía. Pará, ¿el tuit dice si gimió Milei cuando propuso la idea? Capaz que el Viva la Libertad, carajo, le faltó... la mierda era yo del le FIFA. faltó el emoji de la babita. Sturzenegger dijo que Milei gimió cuando le mostró... Sí, que parecía que estaba teniendo que estaba excitado. Sé yo. Sáquenme esa idea de la cabeza, por Bueno. favor. Luis Perrini, entonces, secretario de Transporte, gracias, le dice Sturzenegger. También todo, bueno, al equipo, va nombrando gente, a todo el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Desregulación, gracias a Santiago Franco, dice que tomó el trabajo que había dejado tal, junto a Héctor Yuchi. En este cambio fue central también la contribución de Marcelo Campoy, dice, director de Vialidad Nacional. Es decir, Pero contradictorio, Sí, la totalmente. funcionar Vialidad Nacional. Igual hay un amparo judicial que frena. Pero si el objetivo de este gobierno es disolver Vialidad Nacional, sí, ¿no? Agradece en este financiarla. caso en clave, me imagino, de la información de las rutas, de algún mecanismo administrativo necesario para ejecutar esta resolución. Pero la gran pregunta, y un poco le vamos a pedir a Mati Marchi ahí que ponga la otra imagen que tenemos del estado de las rutas, en el cual es el punto central para hablar de esta medida. Cuando hablamos del estado de las rutas en la Argentina y cuando vemos los reclamos de los gobernadores, es un reclamo central al gobierno nacional por el no presupuesto, por la no coparticipación a las provincias, por no brindarle a las mismas provincias los fondos necesarios para las obras propias de sus rutas, como de la misma manera, la situación en relación a las obras que puedan realizar las provincias en rutas que son nacionales, pero que pasan por su territorio. Y vamos a nombrar algunos ejemplos así, tranquilos, pero la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, adquirió tramos de la Ruta 2 con el permiso nacional para llegar a realizar las obras. Lo mismo en la Ruta 11, si no me equivoco, que es la que se va a utilizar para lo que sería el transporte hacia la costa atlántica argentina. Entonces, cuando hablamos de esta medida, que va a mejorar, obviamente, la cantidad de plata que se va a estar transportando concretamente, ¿no? Porque estamos hablando que hay una diferencia de, como decíamos, 30 toneladas entre un transporte y otro. Así que estamos hablando, por ejemplo, si fuese soja lo que se está transportando, estamos hablando, vamos a hacer la cuenta en vivo directamente, por 30, que es la diferencia, tenemos 11 millones y medio de más en ese bitren, ¿sí? O sea, obviamente es muy considerable el valor. Ahora, la gran pregunta es si esto tiene una viabilidad en el circuito terrestre de la Argentina. Estamos hablando de de camiones, que se le dice bitren encima, ¿no? Parece como una burla. De camiones que miden, sí, porque esto es increíble, que miden 30 metros,
que esto, en rutas de una sola mano, por ejemplo, Es un peligro. vos vas con tu auto atrás Sí. y tenés que pasar 30 metros. Con lo cual, no solamente vos, sino el que esté atrás tuyo también. Poner esto en rutas de una sola mano es una barbaridad, porque esto existe en otros países del mundo. Yo tenía algunas cosas para traer de otros países, como por ejemplo, sobre todo a los que les gusta hablar de otros países, como Australia, por ejemplo. Australia hace un tipo de construcción, trabajan con bitrenes, obviamente. Esto no es una locura que exista el bitren. El problema es dónde. El problema es si además de financiar vialidad nacional, si además no pones plata en las rutas, y si entre otras cosas desfinanciás absolutamente todo para que, obviamente, esos 11 millones de diferencia que tiene el traslado de un tren y de este bitren, si estamos hablando de transporte de soja, insisto, bueno, esa plata obviamente que va a estar por lo menos vehiculizada exclusivamente a través del interés privado que mueva ese tren, ese camión. Y cuando hablamos se habla de algunas reducciones de las rutas. Por ejemplo, en la ruta de Bahía Blanca, que es la ruta 51, de Bahía Blanca a Pringles, una ruta que empezó María Eugenia Vidal, en realidad que empezó el Ministerio del Interior y de Transporte, junto a lo que sería Julio De Vido y de Planificación, Julio De Vido y se me fue el nombre que fue candidato en 2017, que ahora es cabeza Randazzo. Y empezaron esa obra que María Eugenia Vidal continuó, después no la terminó, la está terminando Axel Kicillof, y es parte de este mecanismo. ¿Qué es lo que hay? Una reducción en una ruta de una sola mano, que hay mucha circulación de camiones. Lo que se utiliza es una vía y se le da el margen derecho, como siempre, a los camiones para que desvíen y permiten destrabar el tránsito. Concretamente esto en rutas de conexión interjurisdiccional y que además tiene mucho que ver los nodos de producción. Estamos hablando de una zona portuaria, una zona que tiene un fuerte desarrollo de la producción agropecuaria y ganadera, como es la zona de alrededores de Bahía Blanca, al interior de la provincia de Buenos Aires, tienen estos mecanismos. Con lo cual, esta desregulación nueva del Ministerio de Federico Sturzenegger avanza en mejorar las condiciones de gastos logísticos. El problema es que estamos hablando de quiénes van a transitar por nuestras rutas, con qué camiones, con qué controles tengan esos camiones, el peso específico que tienen, el daño de las rutas, el no presupuesto que existe del Gobierno Nacional para la transformación de las rutas y lo peor de todo es que sigue siendo la principal causa de muerte en la Argentina, los accidentes de tránsito. Con lo cual, las rutas en mal estado y sobre todo, teníamos una de las fotos en la que mostramos parte de lo que son las zanjas en las rutas que generan ante el no trabajo, que concretamente es los pesos propios de los camiones y sobre todo si van a llevar 30 toneladas más, seguramente el deterioro de las rutas sea muy complejo. Con lo cual, veremos qué es lo que sucede, pero un avance más en la desregulación en la Argentina. Las políticas, ¿no?, de Federico Sturzenegger, pensadas para quién, y en estos casos que queda bastante claro. Bueno, ahora nos vamos a meter en algunas otras noticias más de esta primera hora con El Será Informades. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera. Bueno, continuamos con este programa y les decíamos, hoy vamos a tener bastante agenda electoral porque estamos de cara a las elecciones, tanto en la provincia de Buenos Aires, que serán este 7 de septiembre, y las elecciones legislativas nacionales, que serán el próximo 26 de octubre. Venimos de un fin de semana cargado de rosca electoral porque cerraron las listas y ya están en conocimiento de todos quiénes serán las distintas presentaciones que se harán en los distintos distritos.
distritos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, varias listas porque se definen diputados nacionales. Recuerden, en este caso, en la provincia solo diputados, no senadores como en otros distritos. Varias listas, vamos a estar repasándolas en un rato con Laure González, pero bueno, también queríamos meternos en algunas de las candidaturas que va a haber este año. Si quieren, repasamos cuáles van a ser los candidatos en un ratito, como decíamos, junto a Laure. Ahora vamos a hablar de una candidatura en particular porque ya estamos en comunicación con Santiago Cunio, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Santiago, ¿cómo está? De este lado, Delfina, Malena y Franco, te saludamos. Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por llamar. Gracias a vos por tu tiempo, Santiago. Bueno, una candidatura en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué crees que se disputa en este sentido de cara, bueno, a un congreso que vos nos dirás mejor qué rol crees que está ocupando hoy en la Argentina bajo este gobierno de Javier Milei? Bueno, tenemos un gobierno de ocupación y un congreso que da lástima, con lo cual el rol del Congreso es patético. Ha sido una escribanía de la decadencia argentina desde hace tantísimos años. Desde el 83 para acá el Congreso ha ido cayendo de lo excelso de la política al prostíbulo que vivimos hoy. Con lo cual, obviamente, los bonaerenses tenemos un desafío que es reinstitucionalizar el Congreso, plantar bandera con un proyecto confederal que es el nuestro, y a partir de ahí iniciar una reconstrucción de la Argentina que está en plena decadencia. Estamos en un todo por 2 pesos de Capusotto, y esto quiere decir que habló muy bien de Capusotto en los términos de que supo expresar la decadencia argentina desde el humor. Y bueno, lamentablemente alguna vez Groucho Marx dijo que tragedia más tiempo igual comedia, y la Argentina vive una diferencia de esa definición de Groucho, porque en la Argentina todo es online. Entonces la tragedia se transforma en comedia de manera diaria porque no hay manera de poder creer los niveles de decadencia a los que ha llegado la patria de los argentinos. Así que nuestro desafío es ir al Congreso de la Nación a patear culos y cabezas, a ordenar la Argentina hacia un modelo confederal en búsqueda del derrocamiento de este gobierno por la vía del juicio político y la reforma de la Constitución como salida nacional. Santiago, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto al proyecto de la Argentina confederal, me imagino que te referís obviamente a recuperar lo que fue ese proyecto que existió en la Argentina, por lo menos hasta mediados del siglo XIX. ¿Cómo crees en la posibilidad de recuperarlo? Y sobre todo también, ¿qué lectura haces de esta democracia, sobre todo con la modificación de la Constitución a fines del siglo XX? Mirá, el modelo confederal no fue un proyecto, fue una realidad. La patria nació confederal y la confederación no fue derrotada en una elección, para que los chicos entiendan, no los más jóvenes. La confederación no perdió una elección con la república y entonces fuimos republicanos. La confederación fue derrotada en una batalla con sangre, cañones, sables y muertos, pagada por Urquiza con mercenarios portugueses para derrotar al restaurador Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros. A partir de ahí vino la batalla de Pavón, el mitrismo y la asquerosa Constitución de 1853, que es una constitución liberal, copia espantosa de la de Estados Unidos, de origen masónico. Y a partir de ahí la Argentina sufrió el devenir con algunos recreos de patria, que fueron tiempos en que conquistamos el derecho a administrar el destino del pueblo argentino. Ha dormido con el enemigo desde aquel entonces y en distintas etapas han ido logrando deteriorar el esfuerzo del pueblo argentino por ser soberano hasta este horrible presente. Con lo cual, volver al modelo confederal es volver al modelo del éxito, al modelo de la Argentina y de la patria próspera y potencia, volver a reinstalarnos en el mundo. De hecho, el modelo republicano es un modelo de coloniaje. Fue instaurado en la Argentina a sangre y bayoneta para poder administrar el saqueo de la Argentina desde el unitarismo porteño, desde el modelo de saqueo con los ferrocarriles ingleses
viniendo desde los estados provinciales hacia el puerto de Buenos Aires para poder saquearlas a los estados provinciales y nuestras queridas provincias. Por lo cual, el modelo confederal de devolverle a las provincias la administración de sus recursos, el cobro de impuestos, los derechos de aduana, su libertad política, económica, financiera, judicial, es el modelo norteamericano. Simplemente para explicárselo a cualquier burro que no entiende de qué le hablamos, el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica es simplemente una confederación que tiene una fachada republicana, pero se administra de manera confederal. De hecho, los Estados Unidos de Norteamérica no se llaman República Norteamericana, se llaman Estados Unidos de Norteamérica. Y ese nombre se lo dan porque los confederados eran los que perdieron la guerra de secesión, porque si no tendrían una foto del general Lee en la Casa Blanca en Washington. Entonces, cuando los vencedores del norte deciden nombrar a los Estados Unidos, querían decir confederación y no podían, y entonces buscaron el sinónimo, y el sinónimo de confederación, en el castellano, es unión de estados, y esa unión de estados se llama Estados Unidos de Norteamérica. Ellos tuvieron el modelo confederal y nosotros se nos impuso la república. Ellos fueron exitosos y nosotros estamos metidos en este nivel de decadencia propia de una factoría, ya ni siquiera de una colonia. Santiago, quería preguntarte sobre una de tus propuestas, que es el fin del sistema de coparticipación para que las provincias dejen de transferir recursos al Estado. Bueno, con el gobierno de Milei estamos viendo que eso está pasando un poco y genera mucho conflicto. ¿Cómo pensás que se puede llegar a implementar? No, bueno, el gobierno de Milei, te repito, es un gobierno de ocupación, saqueador y lleno de cipayos y delincuentes, con lo cual del gobierno de Milei no puedes esperar nada porque es un gobierno de extranjería, es un gobierno de ocupación que está únicamente al servicio del saqueo y de permitir el robo de los recursos naturales y la riqueza de los argentinos. ¿Cómo se implementa? Es muy fácil. Los nuevos pactos confederales que se tienen que dar en la reforma de la Constitución. Ningún país salió adelante con un plan económico, esa es una estupidez liberal de burros y analfabetos. Los países salen con planes políticos y después implementan medidas económicas que son ajustadas al objetivo político que se fijan. El gran ganador de la economía global hoy es el Estado chino, y el Estado chino tiene una economía híbrida. Y en esa economía híbrida el Estado controla los medios de producción, con lo cual no son capitalistas, claramente, porque al mantener los medios de producción en manos del Estado niegan el capitalismo como modelo, pero sí participan del mercado. Bueno, eso fue narrado en la Argentina en la Constitución secuestrada en 1949 del peronismo, y esa Constitución de 1949 tiene que ser actualizada en los objetivos que se planteaba e ir mucho más profundo hacia la coparticipación invertida, que el Estado central sea mantenido por las provincias y no que el Estado central recaude de las provincias y les devuelva migajas coparticipables a partir del despotismo, del látigo y la chequera del modelo unitario de Buenos Aires. Así que se implementa a partir de una decisión política y se le devuelve la libertad y sus recursos a cada uno de los estados provinciales para que pueda planificar su desarrollo. Santiago, te traigo de vuelta a la cuestión más de la carrera electoral, ¿no? Que comienza ahora hasta el 26 de octubre. Preguntarte en particular por la lista, ¿no?, que encabezás de Movimiento Democrático Confederal. ¿Qué búsqueda tuviste o tuvieron desde el espacio para conformar esta lista? Y en particular preguntarte, para sacarnos la duda, porque no podíamos encontrar el dato, ¿quién es la compañera que va a estar acompañándote en la fórmula para encabezar esta lista? Bueno, la segunda candidata, no hay fórmula, somos una lista de legisladores. Mara Yanina es una delegada de base del Sindicato de Químicos de Pilar. Ella es delegada de su fábrica y a su vez miembro de la comisión directiva del sindicato. Y obviamente representa también un espacio muy importante porque es una mujer jefa de hogar con 4 hijos y entonces reúne todas las condiciones del protagonismo militante para poder defender los derechos de los trabajadores peronistas con una identidad muy propia de aquella que se levanta a las 5 de la mañana para ir a una fábrica a trabajar. Así que creo que hemos logrado una síntesis en ese sentido de una candidata que puede ir a la Cámara de Diputados con los pies embarrados y la realidad de su familia, a la que le tiene que dar de comer todos los días, sin distorsionarse en este mundo
delirante y farandulesco de la clase política que se ha transformado en eso, en una clase miserable. Es decir, que es una lista que tiene mucho que ver, ¿no?, con los sectores trabajadores, cómo queda compuesta. Por eso te consultaba también un poco cuál es la búsqueda o qué crees vos qué roles faltan representar dentro de este Congreso, así de la forma en la que lo conocemos actualmente, y también a la luz de lo que son el resto de listas que se presentaron este fin de semana. Mira, salvo honrosas excepciones que podríamos contar con los dedos de una mano, el Congreso es un prostíbulo. Son una manga de corruptos y delincuentes y prostitutas y prostitutos de la política que dan asco y obviamente deshonran la historia del Parlamento argentino. Digamos, pensar que en ese Parlamento estuvieron Ricardo Balbín, Arturo Frondizi, Lisandro de la Torre, y hoy están estos mamarrachos impresentables, muestran el nivel de decadencia y sometimiento del pueblo argentino. En cuanto a que hay que aspirar en el Congreso, nosotros le damos representación en la lista de jubilados, jóvenes, trabajadores. Obviamente nuestra expresión es transversal y peronista, y lo que queremos llevar es peronismo al Congreso, mucho peronismo desde todos los sectores. Santiago, la última, y te agradecemos estos minutos para con Trinchera. Con respecto a la posibilidad de ingresar a la Cámara de Diputados y poder avanzar en alguno de los ejes que te planteabas uno de los objetivos concretos, que es el juicio político para que esto se acabe. ¿Quiénes crees que pueden ser aliados tácticos en este desarrollo, y por qué crees que este es el camino posible para terminar con el gobierno de Javier Milei? Mira, lo táctico se define a sí mismo, así que como es táctico lo resolveremos dentro del Parlamento cuando juremos el 10 de diciembre. Nosotros preferimos socios estratégicos y no tácticos, así que vamos a trabajar sobre la construcción no solo de despedir a este gobierno de ocupación a través del juicio político, sino construir la reforma de la Constitución. Acá no alcanza con echar a estos delincuentes que han venido a saquear la Argentina, hay que construir un modelo alternativo de patria, y eso se hace únicamente a través de la reforma de la Constitución. Así que claramente el primer objetivo es terminar con este saqueo y con este genocidio social, y el único que puede garantizar eso en el Parlamento es quien te habla y sus compañeros de esta lista. Así que convocamos a todos los compatriotas y comprovincianos de la provincia de Buenos Aires a pintarse de rojo punzó, meter el voto en una boleta peronista, y esa es la nuestra, y después todo lo que tengamos que hacer en el Congreso, desde la construcción estratégica hasta las alianzas tácticas, se va a ir dando en el desarrollo de nuestro objetivo intransigente de terminar con este gobierno. Bien. Santiago, gracias por este tiempo, por estos minutos, y bueno, éxitos en esta campaña electoral. No, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Saludos. Santiago Cuño, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, varias listas, como decíamos. En la suya, mira, no lo mencionamos recién, pero también está Larry de Clay. Sí, compañero peronista. Artistas, hay de todo. Sindicalistas, artistas y demás. Ahí un poco él comentaba sobre cómo está armada esta lista. Y bueno, y así iremos caminando esta campaña, tanto de cara al 7 de septiembre como al 26 de octubre, escuchando, analizando y conversando con los distintos actores que se subieron a esta carrera electoral. La comunidad de Male. Bueno, seguimos con un poco de noticias, repasando lo que estuvo pasando, valga la redundancia, en la ciudad de La Plata, primero y principal, porque bueno, hubo una gestión por el ambiente acá en la ciudad de La Plata, y desde el Ministerio del Ambiente, Daniela Vilar, Axel Kicillof y Julio Alac entregaron bicicletas para los recicladores y equipamientos nuevos para potenciar la gestión ambiental del distrito. Mira, es la otra cara de todo lo que venimos hablando. Está bueno traer esto, porque veníamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se le hacía a las personas que buscan cartón o que tienen que revolcarse y revolver
perdón, no me sé la palabra, revolver en la basura. Hablamos ayer de Santa Fe. Sí. Ciudad de Santa Fe, se habían reunido con el intendente. Sí, pues se están quedando por quedar sin trabajo. Por quedarse sin trabajo, porque le sacaban los lugares donde guardan las herramientas, ¿no? Sí. Y acá estamos viendo cómo también se Desde el entiende municipio. eso, claro, del municipio, y aparte se entiende eso como un rol importante en la gestión ambiental, algo que más allá de lo laboral también es un aspecto importante. Es lo que mencionábamos ayer, ¿no? Que desde el Estado también se debería fomentar el cuidado del medio ambiente. Y bueno, por eso se reunieron Daniela Vilar, Axel Kicillof y Julia Alac acá en la ciudad de La Plata. Entre otras cosas, el municipio recibió un camión para la recolección de residuos sólidos urbanos y también 200 bicicletas para estudiantes de secundario, kits de huertas y más semillas para fomentar la siembra, también equipamiento como indumentaria para los recicladores de la zona, luminaria LED para instituciones locales, canastos de basura y para renovarlos, ¿no? Porque hay muchos canastos que están rotos en la ciudad. También bibliotecas ambientales y 200 ejemplares de especies nativas para reforestar. También guardaparques recibieron 6 camionetas que serán... no, esa es de la otra noticia, Mati. Que serán para el cuidado de reservas naturales, que también es importante, ¿no? Está la gestión de Kicillof, que pone en los municipios un poco más de inversión para poder mejorar, ¿no? Todos estos trabajos que hacen los compañeros. La ministra Vilar decía lo siguiente: todo este trabajo redunda en energía limpia, educación ambiental y soberanía alimentaria, movilidad sustentable y gestión integral de residuos. Otro gran aporte que damos en la provincia y otra ciudad que cuenta con más ambientalismo popular. También habló el gobernador Axel Kicillof y destacaba que en las próximas elecciones se juega un partido muy importante. Debemos decidir si le ponemos un freno a Milei o si le damos un cheque en blanco para que profundice la motosierra contra la producción y el trabajo. Necesitamos que el enojo y la indignación contra el ajuste no se exprese solo entre 4 paredes, debe ser también en las urnas, eligiendo las boletas de Fuerza Patria, que es la única que el 7 de septiembre va a defender los derechos, decía el gobernador. La entrega de estos equipamientos y vehículos se llevó adelante en Plaza Moreno, donde se firmó también un convenio para fortalecer el reciclaje local, así que se ve que de cara al futuro van a tener también ampliar estas políticas. Sí, que además es un punto fuerte en la campaña. El otro día escuchaba un debate electoral de los candidatos a ocupar bancas en el Consejo Deliberante de aquí de la Ciudad de La Plata y la cuestión de la basura, de la recolección de la basura, de la empresa, Sur, por ejemplo, empresa que tiene convenio con el Estado municipal desde hace alrededor de 30 años. Y que desde los barrios siempre se apunta, principalmente digo desde los barrios de todas las zonas, pero de los barrios periféricos de la ciudad, que el camión no llega, que pasa muy pocas veces, que se generan basurales a cielo abierto. Entonces digo, la cuestión de la basura y principalmente la gestión del residuo es un tema poco abordado en la ciudad de La Plata, aparte, quizás en comparación de otros municipios o de otras localidades grandes, ciudades grandes como esta. Entonces es interesante que en el marco también de la campaña se le pueda prestar atención a esto, por lo menos para darle puntapié a un desarrollo de una política más en profundidad. Sí, creo que eso decanta en eso, ¿no? En que después se vaya profundizando un poco más y que se le vaya prestando más atención, porque, bueno, vemos que la ciudad se va corriendo cada vez más ciudad, más habitantes poblando nuestros alrededores. Y bueno, y es importantísimo esto que mencionabas, porque al alejarse tanto la ciudad a veces no llega el camión de la basura o tienen que caminar en barrios como, por ejemplo, se me viene a la cabeza el Cristo Rey, por allá por Olmos. Tienen que caminar 10 cuadras para dejar la basura, porque si la dejan en la esquina de su casa, obvio el camión no pasa y los perros rompen y se generan basurales terribles. Basurales que incluso cortan la calle, claro, que terminan interrumpiendo el pasaje por esas calles. Exactamente, y también esto genera también una situación de vulnerabilidad a la salud, ¿no?, de los habitantes. Y bueno, para pasar con otra noticia también de otro municipio, nos vamos a Lanús, porque bueno, se implementó un micro gratuito para estudiantes de la UNLA. Desde el municipio de Lanús, el intendente Julián Álvarez, junto al secretario de Gobierno, se pudo implementar el colectivo gratuito para estudiantes de la UNLA.
en el colectivo. Estoy para esa. Este colectivo, sí. La UNLP. Este colectivo transportará a los Hágalo estudiantes. universitario, Y bueno, está caro. Ey, pero está bueno universitario. igual Obvio que sea que está gratuito. bueno. Me dice rata, ¿eh? ¿Viste? Yo quiero más derechos para los estudiantes y me dice rata. No sé Aparte si con lo caro que Todo están los gratis alquileres, quieren. la Todo comida, la gratis ropa. Él porque Todo gratis Él quieren. porque no paga 600 pesos el colectivo cada vez que se sube. No. Así Él porque, cualquiera. ¿cuánto estaba el colectivo cuando vos cursabas, Franco? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste un colectivo? ¿Cuándo Franco? estaba? No nos va a venir a correr a No nosotros. quiero ni saber cuánto salía, No. pero capaz que 30 pesos. Capaz que menos. Este Uy, te trato de colectivo viejo. transportará Qué a los estudiantes de forma gratuita desde la estación hasta la Universidad Nacional de Lanús. Gracias al trabajo articulado de las empresas Moesa, Dota y Micros, Omnibus Línea 45, Sociedad Anónima, lograron incorporar un medio de transporte exclusivo para los jóvenes que estudian en la ciudad, que tendrán una frecuencia de 15 minutos de lunes a sábado. Si querés, Mati, ponemos el videíto y ahí una estudiante cuenta mejor la situación. Acabamos de hacer el primer recorrido con el señor Intendente Julián Álvarez y nuestro secretario de Gobierno Leandro de Cusi. La línea de colectivos gratuita va a venir desde la estación Lanús hasta Abremate y hasta 29 de septiembre y Cordero, la Universidad Nacional de Lanús. La idea es que los pibes y las pibas que nos lleve a la universidad. Agradecer al municipio de Lanús, agradecer al intendente por esta gran medida de acompañamiento a todos los estudiantes que nos formamos en nuestra universidad. Este nuevo servicio va a funcionar de 8:30 a 21:30 horas de lunes a viernes y los días sábados de 8:30 a 14:30 horas, con una frecuencia de 15 minutos. Es un derecho conquistado de muchos años de lucha de estudiantes que estamos desde el 2014 tratando de conseguirlo, así que estamos muy felices. Bueno, aparte de saber lo que es importante, que nosotros en la ciudad de La Plata estamos también más, no acostumbrados, porque no hace tantos años, no hace ni 10 años desde que está sancionada la ley para el transporte, para el boleto universitario, boleto estudiantil, va a cumplir 10 años el año próximo, desde 2016, pero digo, de 2016 para acá, en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, se ha implementado en mayor o menor medida el boleto estudiantil. En otros municipios, más allá de tratarse de una ley provincial, en otros municipios no se ha implementado, en otras universidades nacionales, por ejemplo, y quizás algo que nosotros tenemos normalizado, que es que se nos deposite en la medida en la que metemos materia, ¿no? Con todas las cuestiones burocráticas que también tiene, se nos acredite este boleto estudiantil, una suma que corresponde a 40 viajes. En otros municipios hay que pagarse cada uno de los boletos, lo que es un gasto enorme en este presente, que es incluso muchas veces impedimento para seguir transitando a la universidad. Ese fue el capricho de María Eugenia Vidal en su momento, gracias a la lucha estudiantil, sobre todo universitaria, pero también de los estudiantes secundarios, el Frente de Estudiantes Secundarios, y lo que fue también ese grupo de militantes universitarios de toda la provincia de Buenos Aires que enfrentaron a María Eugenia Vidal para que salga este boleto gratuito. Como bien decía Delphi, la respuesta de Vidal fue implementarlo exclusivamente como método de experimento, si se quiere, en la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, intentando quebrar un poco esa organización estudiantil que hizo una movilización inmensa, recuerdo, aquí en la ciudad de La Plata, sobre todo en el marco del 16 de septiembre, enmarcado en la Noche de los Lápices como el epicentro de la lucha por el boleto gratuito estudiantil. Sí, una lucha muy, muy histórica, así que la verdad que un logro interesante estudiantil en la Universidad Nacional de Lanús, para tener en cuenta también, ¿no? Y mirarla con lindos ojos en otras universidades de la verdad que sí. Nacionales, pero bueno, por lo menos las que están emplazadas en distintos municipios de la provincia. Estas son las políticas que nos alegran, ¿no? Trajiste dos buenas, Male, gracias. La verdad se agradece la de y las la dos comunidad buenas. buenas encima. Sí, por suerte hoy viste un día gris, hay que ponerle un poco de cariño. Excelente, muy bien. Así que con esto mismo en mente vamos a irnos a la tanda y en un ratito nada más volvemos. Ustedes tienen unos minutos para suscribirse a la comunidad Trinchera y también recibir buenas noticias. Desde Comunidad Ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje distinto a la comunicación.